Hola, mi nombre es Jonathan Quiscualtuz de Pitalito Huila y me gustaría saber qué es eso de la cancelación y por qué hablan de cancelar programas de humor. Ahora yo tomo el control. Hola, hoy tenemos una pregunta interesante y para buscar una respuesta adecuada acerca de qué es la cultura de la cancelación y por qué se habla de cancelar programas, debemos hablar de un concepto clave. ¿Quieren saber cuál es? Es la corrección política. Este concepto está unido a un término que se usa bastante, incluso hace parte de nuestro lenguaje coloquial, y es, abro comillas, lo políticamente correcto, y se usa para describir el lenguaje, las políticas, las prácticas que buscan evitar acciones como la ofensa o la discriminación a personas y grupos sociales específicos. Estas son algunas de las características del humor. Nos ayudan a reconocernos como individuos y como miembros de una sociedad. Nos ayudan a hacernos reír de nosotros mismos, especialmente a partir de nuestros defectos. Nos ayudan a ser conscientes y a corregir esos mismos defectos. Él es Juan Diego Marín, comediante, humorista y clown. Recientemente protagonizó el programa Comediáticos, una producción de Canal 13. El oficio de Juan Diego se ha visto encerrado en el debate de la corrección política y queremos conocer su opinión al respecto. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por invitarme. Con mucho gusto. Juan, me gustaría que nos compartieras un poco de lo que haces para que las audiencias conozcan quién eres y conozcan un poco más acerca de tu perfil. Mi nombre es Juan Diego Marín, yo soy actor, soy payanés o patojo, como quieran decirlo. Tengo una compañía que se llama Síndrome de Clown, con la cual ganamos el programa concurso Reality Colombia Ríe de RCN y con la cual pues venimos explorando este universo payaso. Hace poco acabamos de estrenar nuestro programa en Canal 13 llamado Los Comediáticos, donde hacemos clown en televisión, algo que no se veía hace mucho tiempo. Y además de eso, no solo hacemos clown, sino que reunimos otros formatos de humor como el stand-up, los cuentachistes, la improvisación, etcétera, y los ponemos a dialogar en un mismo universo. En lo que me comentas, mencionas los comediáticos. Háblanos acerca de este programa, por favor. Los Comediáticos es un programa payaso, es un programa clown. Los Comediáticos entonces narra la historia de dos periodistas, ¿no? Dos periodistas payasos y cómo ellos avanzan de tener una radio muy pobre, muy artesanal, digámoslo así, hasta llegar a tener un noticiero, pero se encuentran pues con todos estos problemas de censura, de lo que no pueden hablar, de lo políticamente correcto, de lo que se puede y no se puede decir en televisión, de las propagandas, los comerciales, etcétera. Entonces se empiezan a enfrentar con todo esto que ellos quisieran decir, pero no pueden por estar en vivo. Y ahí es donde entran los invitados. Cada capítulo hay invitados diferentes, como les venía comentando. Está Rafael López, está Bernardo García, está Checho Leguizamón, Paola Barrera, Jimmy Vázquez, Cristian Villamil. Bueno, tenemos una cantidad de invitados, mejor dicho, de lujo. Y ellos entonces van a ser los reporteros que entran a improvisar e intentar salvarle la vida a estos dos presentadores, ¿no? El programa entonces nace por la necesidad de nosotros como artistas de querer recurrir a nuestros payasos y a este espacio para decir lo que tenemos que decir, para llevar nuestro mensaje y para hablar a nuestra manera, ¿no? Para exponer nuestro punto de vista frente a lo que está sucediendo actualmente. Mencionas el humor. ¿Qué te parece si ampliamos el concepto de qué es humor, y especialmente el humor negro? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Alguna vez leí que en todos los idiomas el humor, en el alemán, en el francés, en el italiano, tenía que ver con algo extravagante. Entonces, el humor viene de húmedo, de líquido, pero también cuando nace el humor en Grecia y cuando se empieza a trabajar la comedia como la vemos, también se empiezan a trabajar los cuatro humores del ser humano, ¿no?
Pero esto para decir que el humor va mucho más allá de lo que es la comedia y la tragedia, los trasciende como géneros dramáticos y pues el humor es mucho anterior a eso. Yo creo que el humor es como una cualidad que nosotros le damos a los sentimientos o a la forma de expresarnos. Y si queremos ya hablar del humor negro, pues diría que estamos hablando de una cualidad un poquito más ácida o más sarcástica o más irónica, o que toca, digamos, los temas más delicados en la sociedad con humor, y eso pues lo hace humor negro, ¿no? Porque son, digamos, los temas que están más a la sombra. Juan, ¿tú consideras que el humor negro es importante para la sociedad? La importancia de que esté este humor es que yo creo que es el humor que nos permite reflexionar acerca de estos temas en los que generalmente siempre hay mucha traba a la hora de hablar, ¿no? Siempre, por ejemplo, nos dice, aquí no se habla de política ni de religión, o aquí no hablamos de ciertas minorías, o aquí no hablamos, bueno, de lo que se considera políticamente correcto, digámoslo. Pero es importante que se le dé el espacio a hablar de estos temas, siento yo, sobre todo al humor, ¿no? Porque es una de las mejores maneras de hacerlo. Digamos que de todos los campos de discusión, de batalla que hay, el humor podría ser tal vez el más sano y del que más podríamos aprender. Me parece interesante lo que nos compartes acerca de este tema, pero me queda la inquietud. ¿Tú crees que el humor negro y el humor en general están bajo amenaza? Sí, a la hora de tocar los temas políticos, el humor, digamos que se le ve con cierto recelo, lo cual convierte este tema político pues en algo muy delicado, pero a la vez en algo que es muy necesario tocar. Siento yo que cada vez se intenta sacar un poquito más a los comediantes, a los humoristas de tocar este tema, pero a la vez son los que lo tocan con más pureza, ¿no? Los que son más sinceros. Tal vez uno de los mayores problemas es que se les está dejando a los humoristas la tarea de, o creen que ellos debieran educar, decir lo correcto, burlársele a una sola persona o al maldadoso o al poderoso, pero en general pues el humor se recrea sobre todo. Cuando el periodismo no cumple con ese trabajo, el humor entra a hacerlo, ¿no? A hacer contrapoder. Juan, ¿qué explicación nos puedes dar sobre el significado de corrección política? Adicional, ¿tú cuáles crees que son los límites del humor negro? Bueno, sí, la corrección política, hablando de lo políticamente correcto, yo creo que son estas medidas que se toman a la hora de comunicarse para no herir susceptibilidades de ciertos grupos en las sociedades, ¿no? Sea el grupo que sea, grupo deportivo, musical, religioso, étnico, lo que sea. Los límites que podrían existir, pues primero son la ley, infringir la ley con blasfemar algún comentario, dañarle la reputación a alguien. Segundo, las personas, la persona, el ser individual, para él algo que puede no ser gracioso, que puede no gustarle, ese puede ser el límite. Los grupos sociales, por ejemplo, que se ríen de una cosa y de otra no. Yo siento que esos pueden ser los límites del humor, pero retomando el tema, esos límites los ponemos nosotros, no están en el humor no tiene límites. Y hablando de este momento actual, ¿cuál sientes que es el panorama del humor negro en los medios de comunicación? Siento que en los medios de comunicación los espacios para este tipo de humor vienen en detrimento, ¿no? Tal vez claramente el caso Jaime Garzón haya sido pues el punto álgido, la cima de la montaña que después nos hizo a todos descender y cada vez hay menos espacio en la televisión para esto. Hay cierto recelo todavía a darle espacio a esto, a que se hable tranquilamente. Hay cierto recelo a lo que puedan pensar la gente de un partido, del otro, a lo que puedan pensar ciertos grupos armados o desarmados, a lo que pueda pensar cualquier persona, y nos estamos olvidando un poquito de esta libre expresión. Nos ha dejado muy buenas cosas y hay que volver a eso, hay que retomarlo. Muy interesante lo que nos compartes. Y Juan, para finalizar, ¿cómo podemos volver a reírnos de nosotros mismos? Muy buena pregunta. Mirándonos al espejo, prendiendo el televisor a las 6 de la tarde. Hay muchas maneras, pero sobre todo aceptando también el fracaso, aceptando la torpeza, aceptando el rendirse
como una manera de aprender y de evolucionar, ¿no? Yo siento que esto es también lo que tiene bonito la comedia con respecto a la tragedia, hablando como género dramático, ¿no? Aprendiendo a criticarnos, aprendiendo a reconocer esas torpezas que hay en nosotros, aprendiendo a conocer ese payaso, ese bufón que muchas veces tenemos adentro, y reconocerlo también en la sociedad y dejar que los demás lo reconozcan en nosotros sin miedo y sin temor alguno. Juan, muchas gracias por estar en esta entrevista y estar en Toma el Control. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, Cristian, a todo Canal 13, como siempre, por la invitación, de parte de Síndrome de Clown, de Juan Diego Marín, y ahí nos vemos en Los Comediáticos. Claro que sí, gracias. Chao. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Si quisiéramos llegar a una conclusión y, por supuesto, dándole respuesta a nuestro televidente, como vimos, el debate sobre lo políticamente correcto plantea diferentes visiones. Por un lado, nos hace preguntarnos y cuestionarnos como individuos y como sociedad. También nos cuestiona de cuán abiertos a la diferencia estamos y qué tan tolerantes podemos llegar a ser. Pero por otro lado, también nos indica que los extremos son nocivos y que si olvidamos cosas tan sencillas como reírnos de nosotros mismos, el mundo en el que vivimos cada día tendrá menos gracia y será mucho más gris. ¿No lo creen?